Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal Amor por las Letras, donde haremos reseñas de diversos cuentos, novelas y estilos literarios. Y hay uno que otro comentario, ¿no?, de lo que vayamos aprendiendo sobre temas literarios. Vamos a empezar las proyecciones de este canal con una colección de libros de Lima Lee. Lima Lee es un programa de la Municipalidad de Lima que se encarga de promover la lectura. Y tiene una colección de libros que puedes descargar totalmente gratis y abajito les dejo el link para que lo puedan hacer. Dentro de esta colección escogí para esta oportunidad el libro que se denomina Selección de cuentos de Anton Chejov. ¿Y quién es Anton Chejov? Anton Chejov fue un escritor, dramaturgo y médico ruso. En su faceta de escritor, que es la que abordaremos en esta oportunidad, él es considerado uno de los maestros del relato corto y tiene un estilo realista y psicológico, ¿no? El estilo psicológico lo advertirán el día de hoy en uno de los relatos que forman parte del libro que reseñaremos. Pero también tiene tintes románticos, ¿no?, que está en una de las obras que justamente es La Dama del Perrito. Y La Dama del Perrito justamente es una de las razones por las cuales escogí este libro, porque yo lo leí hace como más de 10, 15 años, no volví a ver ese cuento, hasta la oportunidad, ¿no?, que he tenido reciente de poder acceder a esta selección de cuentos de Anton Chejov. Y ya, pues ni duda, lo escogí, no tenía que leerlo. Y aprendí también los otros cuentos. Entonces, esta selección de cuentos está conformada por 4 cuentos. Uno es La Dama del Perrito, que ya les mencioné. El segundo se denomina El Enemigo. El tercero tiene un título bien gracioso, se denomina Shh. Y el cuarto es Era ella. Empecemos pues con La Dama del Perrito. Dmitri Yegorov llevaba ya 2 semanas en Yalta y vio pasar por el malecón a una joven dama, sola, y tras ella un lulú blanco. Gurov no cumplía los 40, pero tenía 2 hijos y se había casado joven. En su fuero interno despreciaba a su esposa. Exclamaba de las mujeres: esa raza inferior. Sin embargo, no habría podido vivir 2 días sin esa raza inferior. Con ellas se sentía libre. Vaya personaje tal Dmitri Gurov, ¿no? Interesante cómo Chejov en este cuento La Dama del Perrito hace todo en estos primeros párrafos que acabamos, ¿no?, de leer. Ya nos introduce de frente a uno de los personajes principales de esta historia y solamente a través de estos párrafos ya podemos conocerlo, lo que piensa, su idiosincrasia, etc. ¿Y qué pasó pues con Dmitri Gurov y La Dama del Perrito? Pues bien, resulta que estando en el restaurante, él ve pasar a esta mujer algún día mientras él almorzaba y la observa, ¿no?, y se pone a analizarla. Y por su peinado, sus vestidos, su forma de andar, de comportarse, él deduce un par de cosas. Que esa mujer era casada, que primera vez que estaría en esa ciudad, que probablemente estaba sola y que incluso hasta que estaría aburrida. Dan la casualidad que la dama joven se sienta en una mesa contigua a Dmitri Gurov y él se emociona. Se le activan sus dotes de galán y decide conquistarla. Total, una mujer desconocida en un lugar desconocido, quién sabe cuándo nos volveremos a ver, y lo intenta. Trata de ganarse primero al perrito creyendo que le va a corresponder y seguir el juego, pero al contrario, él le gruñe, ¿no? La mujer se disculpa, le dice: ay, disculpe, pero no se preocupe, no muerde. Eso lo incentiva a él y le inicia conversación, ¿no? Hasta la hace reír. Vence el temor inicial que mostraba la mujer, que incluso le llega a decir su nombre, que era Ana, ¿no? Después salen a pasear, después posa almuerzo, la acompaña a su casa y allí se inicia una serie de encuentros entre ambos, primero casuales, luego ya acordados. En un buen día él la invita a pasear en coche, ella no dice nada, él aprovecha ese silencio y la besa, ¿no? Y empieza su historia. Y lo curioso de esto es que Dmitri Gurov está acostumbrado a este tipo de flirteos, porque como dijimos al inicio de la obra, cuando leímos los primeros párrafos del cuento, él le era muy infiel a su esposa ya en innumerables ocasiones. Sin embargo, en esta oportunidad con Ana la cuestión fue distinta. ¿Y en qué sentido? Que él
lo transforma, ¿no? Primero que ella era bastante ingenua, se sintió culpable por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? En esta historia, pero tampoco lo podía dejar, ¿no? Entonces es esta lucha interna que ella tiene mientras está en la ciudad de Yalta, hasta que un día llega la carta de su esposo y le pide a Ana que retorne a su ciudad porque él estaba enfermo, ¿no? Y ella lo tiene que dejar y ellos entienden que es el adiós definitivo. Él regresa, pero está bien triste. En realidad, tanto Ana se va triste y él también se queda triste, ¿no? Y él piensa, ¿no?, que no es como las otras mujeres que él ha conocido, es una mujer no solamente inocente, sino que tenía algo, una magia especial. Y es increíble al margen de que podamos estar o no de acuerdo con esta historia, ¿no?, con esta relación extramarital que mantienen ambos, es el influjo de alguien sobre otro. Como recordarán al principio cuando leímos los párrafos iniciales, él tenía una opinión terrible sobre las mujeres, ¿no? Unos estereotipos, digamos, una basura mental, ¿no?, que había en su cerebro. Pero esta mujer lo impacta de tal modo que va cambiando todo este panorama, estas ideas preconcebidas. Y les invito, ¿no?, a leer el cuento para que sepan qué pasó, ¿no?, si realmente se llegan a consolidar o no, si se vuelven a ver nuevamente. Pero está el influjo que ejerció en Ana, ¿no?, y Dmitri Gurov, que le replantea todas sus ideas preconcebidas y finalmente lo obligan a tomar una decisión, ¿no? Y ya pues, ¿no?, los invito a leer esta historia, que es bastante intensa, tiene sus altibajos, romanticismos, de realismo, ¿no? Y bueno, pues, ¿no?, y estamos aquí para cualquier comentario o duda adicional que puedan hacer en los comentarios. Pero sí, es bastante interesante, ¿no? Y si les gusta el romanticismo, con mayor razón, ¿no? Bueno, ahora seguimos con el siguiente cuento de esta colección, que se denomina El enemigo. Es de noche. La niñera Barca, de 13 años, mece la cuna. Duérmete, niño bonito. La atmósfera es densa, huele a piel y sopa de col. El niño llora. Barca tiene un sueño terrible. Sus ojos se cierran, pero Barca no puede acostarse. Niño bonito, le da sueño, no puede dormir. Si se duerme, los amos le pegarían. No hay nada que hacer, es un maestro. En este cuento del enemigo no solamente nos introduce el personaje como lo hizo, ¿no?, en el anterior de la Dama del Perrito, también en los primeros párrafos que conocimos a través de estos primeros párrafos a Dmitri Gurov, sino que en esta ocasión no solamente introduce a Barca, que es la protagonista, la niñera, sino que además nos narra en poquito tiempo, ¿no?, el contexto que la rodea a ella y tal vez que nos permite entender lo que sucede después, ¿no? Y bueno, como hemos escuchado, ¿no?, el bebé llora, la niñera Barca lo quiere calmar, pero a la vez quiere dormir, tiene esa necesidad imperiosa de dormir porque la pobre no descansa ni un minuto, pero no lo hace porque tiene un terror a sus amos. Pero inevitablemente tiene sueño, ¿no? Entonces es todo lo que sucede en su cabeza, que también sucede en el cuento, es una transición entre el sueño y el mundo real, ¿no? Ella se imagina escenas, se imagina diálogos que los va intercalando con el llanto del niño. También se intercala no solo con fantasías, sino también con recuerdos, ¿no? Recuerdos de su vida anterior, de sus padres, de su miseria, porque era una miseria terrible, ¿no?, en la que ella había vivido, sus desventuras, dramas familiares. Y está en toda esa vorágine, en ese mundo interno, y de pronto un grito, ¡no, dame al niño! Y era justo pues su amo, ¿no? ¿Cómo es posible? Oye, Pécora, que te tienes que quedar dormida. Y le pega, ¿no?, a la pobre muchacha. Luego le da de mamar la mamá, ¿no?, al bebito, y se lo devuelve a la empleada, la niñera, y le dice, ya, sigue cuidándolo, y no entiendo por qué sigue llorando. Y lo deja. Y ahora tienes que hacer las cosas de la casa. Y la chiquita pues deja al bebé en la cuna y se pone a barrer, a trapear y así. Y así transcurre todo el día. La pobre es que se cae de sueño, pero tiene que seguir trabajando duro y parejo, ¿no?
Entonces combina esta falta de sueño, combina el llanto del niño, el agotamiento, los gritos, su pasado, ¿no? Su miseria familiar, todo, y va generando una especie de delirio en su cabeza. Mientras va haciendo las cosas, llega la noche, otra vez se repite la misma historia, otra vez llora el niño, otra vez lo acuna, otra vez le canta, otra vez no duerme, ni ella ni el niño, porque el niño está llorando, ¿no? El bebito. Y recuerda ¿no? Su miseria, sus cosas, los gritos, la pobreza, su mamá, su papá. Llega a la conclusión de que existe un enemigo. No soporta más y tiene que acabar con esta tortura, ¿no? Y de allí pues viene el desenlace trágico del cuento, que por eso les gustaría que lo lean, ¿no? Para que se enteren qué sucede. Es una historia, un cuento bastante potente y crudo, donde se advierte lo que les dije al inicio, ¿no? En la presentación, ¿no? de esta reseña, en la parte psicológica, ¿no? Cómo puede influir un maestro Chekhov. Y bueno, y ahora cambiamos totalmente de género, seguimos en los cuentos, pero ya cambia un poco el estilo de Chekhov. Y el siguiente cuento se llama... Iván Yegorovich Krasnujin, periodista mediocre, regresa a su casa preocupado, serio. Tu alma está cansada. La tristeza oprime de tu corazón y hace sentarte y escribir, y que a esto se le llame vida. Mientras dice esto, agita los puños, despierta a su esposa. Nadia, voy a ponerme a escribir. Es imposible escribir si lloran los niños. Ocúpate de prepararme el té. El té es lo único que sostiene mis fuerzas durante el trabajo. Se quita la levita y se va a su despacho. Y nuevamente es un hombre el protagonista, ¿no? Y ya han escuchado cómo se lo describe, ¿no? ¿Y qué pasa pues con este escritor, ¿no? Pues Chekhov en este cuento desarrolla todo el proceso que para Krasnujin, que es nuestro protagonista, significa el hecho de escribir. Y es gracioso porque me hace recordar un poco a lo que le llamo, cuando en la infancia nos contaban la historia del niño Goyito, ¿no? Ese chico que hace de todo un ritual para irse de viaje, y de eso trata la historia, de todo ese ritual. Igualmente en este cuento trata de todo el ritual que hace el escritor para tentarse y ponerse a escribir, ¿no? La historia que tenía que desarrollar en su trabajo de periodista. Y ese tema, que la cocina, que el agua, que su esposa, que su hijo, hasta que el vecino, o sea, todos conspiran para que el pobre hombre no pueda escribir como debe. Y ya cuando no tiene a nadie a quien culpar, porque son altas horas de la madrugada, ya simplemente se le acabó la capacidad creativa y dice, ya, ¿no? Ya te pone a dormir, ¿no? Y es curioso todo ese ritual, ese procedimiento. Tienen que leer ese cuento como para que se pueda entender un poco la lógica, ¿no? De ese hombre, ¿no? Del protagonista, del periodista, y que la esposa para ir diciendo para que el hombre se concentre en su trabajo, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Les dejo esa pincelada para que ustedes se introduzcan en el cuento. Y bueno, el siguiente cuento también va a tener a un hombre como protagonista, ¿no? Y se llama Era ella. Cuéntanos algo, Prion Ivanovich, decían las señoritas. El coronel, retorciéndose el bigote y tosiendo para aclararse la voz, empezó. En Era ella, este cuento, el coronel cuenta a las muchachas, como se escucha en la introducción, ¿no? Una aventura, o mejor dicho, una situación que le ocurrió, porque él antes pertenecía al regimiento, ¿no? Y él va a hacer, pues, su trabajo, sus hazañas, ¿no? Sube a un tren, llega a un lugar, y todo lo que llega a una hacienda específicamente, ¿no? Donde le recibe el administrador de la hacienda y su esposo le dan posada. Pero esta hacienda era medio como tipo fantasmagórica, porque era antigua, ¿no? E incluso el administrador le dice, no le da miedo, no creen en fantasmas, ¿no? Y es todo lo que cuenta, pues, el coronel a las muchachas, que ella, pues, lo van escuchando así en forma bastante atenta, ¿no? Porque él estaba así, pues, rodeado de todas sus oyentes, ¿no? Y entonces él dice, bueno, ese sitio decían que había fantasmas, y yo estaba bien agotado, el sitio era solitario, es más, había vivido mucho, y se queda callado, ¿no? Y la chica aguza su oído, pues, para saber qué cosa más sigue en la historia, ¿no? Y le dice, y entonces aparece
en mi puerta. Primero un ruido y luego una silueta y la vi. Era ella. Se queda allí. ¿Quieren saber quién era ella? Lean el cuento. Era ella de Anton Chejov, ¿no? Les dejo para que ustedes sientan la misma intriga que sintieron aquellas muchachas, ¿no? En esa oportunidad. Con eso hemos terminado la reseña del libro Selección de cuentos del escritor ruso Anton Chejov. Esperemos que les hayan gustado mucho. Reiteramos, abajo está el link, ¿no? Donde ustedes pueden descargar no solamente ese cuento que hemos reseñado hoy, sino miles de cuentos, ¿no? Y de los cuales escogeremos algunos para que en el transcurso, ¿no?, de estas semanas vamos a ir comentando y reseñando, ¿no? Gracias por todo, gracias a Limalé, ¿no?, por esta oportunidad, ¿no? Y gracias a ustedes por haberme escuchado. Hasta luego.